la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que Él nos enseñe cosas que ojo no vio ni oído yo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo habla de las palabras que son enseñadas por el Espíritu. Entonces yo quiero que dispongamos nuestro corazón y que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra esta mañana. Entonces, allí sentadito, yo le invito a cerrar un momento sus ojos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oro con mis hermanos, Señor, y te pedimos, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Trae esta mañana, Señor, revelación de tu palabra a nuestro corazón. Abrimos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a tu palabra. Y yo te pido, amado Jesús, ayúdame a enseñar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. No lo veo, porque el mismo Pablo dice, lo que veo ya no es esperanza. Entonces, yo no lo veo, pero por la fe tengo la certeza de que viene. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, fe también es expectativa. La fe tiene expectativa por lo que viene. Y nosotros tenemos una expectativa grande. Claro que, hermano, con ese amén, vamos a tener que repartir como un refrigerio, yo no sé. Amén, dijo un hermano, Dios lo bendiga. Y la segunda parte dice, la primera dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, la primera expresión está en relación con el futuro, es la certeza de lo que se espera, pero la segunda parte está en relación con el presente, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero estoy convencido de eso. Por ejemplo, aquí hay ángeles del Señor. Aquí hay ángeles del Señor. Y ellos están atentos al mensaje, a la predicación. Entonces, la fe es esa convicción de lo que no se ve. Esa fe es la que me lleva a mí a tener la certeza de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir y que esas bendiciones se van a manifestar. La Escritura dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la fe me lleva a tomar lo que no se ve y lo traigo al mundo visible. ¿Sí? La palabra de Dios ahí es clara. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No le parece interesante eso? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, la fe me modifica mi manera de hablar. Entonces, yo en mi casa, en medio de una crisis, es real que hay una crisis, pero la verdad de Dios es superior. Y la verdad de Dios me dice que Él se va a glorificar con su poder trayendo milagros en mi casa. Entonces es lo que yo también voy a declarar. Mi casa está bajo la mano de Dios, la mano del Señor está trabajando en el corazón de mis hijos van a amar y a seguir a Jesucristo el Señor. Entonces la fe determina nuestra manera de hablar. Y muchas otras cosas que algunas de ellas les voy a compartir allí en Hebreos 11. Y por eso le puse como título al tema de hoy, el poder de la fe. El poder de la fe. Y puse allí una Biblia porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, mientras ustedes y yo estamos aquí, nuestra fe está siendo nutrida. Eso sí, es muy importante que usted esté atento a la lectura de la palabra. Pero mientras estamos aquí, nuestra fe se hace fuerte, se hace sólida. Y mientras predicamos y estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos hace sensibles al ámbito espiritual, porque Dios está aquí.
Entonces, vamos a desarrollar el primer punto. Quiero hablarles de la fe de los padres de Moisés. Y cuando leía este versículo, pensaba en todos los que somos padres de familia. Tenemos unos hijos, tal vez algunos ya tienen nietos, tal vez algunos bisnietos, en fin. Pero tenemos una descendencia, vienen unas generaciones. Y todos anhelamos que nuestras generaciones no solamente sean de bendición para nuestra sociedad, sino que sean un instrumento de Dios para que el Señor cumpla su plan en esta tierra. ¿Sí? Entonces quiero en primer lugar destacar la fe de los padres. La fe de los padres. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, no dice que por la fe de Moisés, sino que por la fe con Moisés, verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Recordemos que el decreto de Faraón era que todos los varoncitos que nacieran tenían que morir o ser lanzados al Nilo, pero tenían que morir. El diablo aborrece la simiente de Dios. Nuestros hijos son simiente de Dios. Y nosotros no podemos desconectarnos de la frecuencia del cielo, ocupándonos en exceso de las cosas de la tierra y no darnos cuenta cuando el diablo se levanta y quiere venir contra nuestros hijos. Porque cuando nos desconectamos de esa frecuencia celestial, entonces nos venimos a enterar que nuestros hijos están en problemas porque nos llaman de la rectoría del colegio y nos dicen: miren, en el maletín de su hijo encontramos 3 cigarrillos de marihuana. Ay, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Porque no estábamos conectados. Y el enemigo sí lo sabe. El enemigo sabe que tu hijo, que tu hija es un gran plan de Dios. Es un arma poderosa en las manos del Señor. Pero antes de que se adiestre y se haga fuerte, el diablo procura destruirle. Y los padres no podemos perder esa perspectiva, hermano, porque nuestros hijos no servirán al reino de las tinieblas, sino al Cristo de la gloria. Y aquí vemos a unos padres que no tuvieron temor del decreto del faraón, sino que dijeron: vamos a proteger a nuestro hijo. Y lo escondieron del diablo, literalmente. Lo escondieron. Ahora, imagínate todas las situaciones que se derivaron de esconder a ese niño. Por Dios, ese niño lloraba. Moisés lloraba como todo bebé. ¿Cómo harían ellos para estar pendientes de que no fuera a llorar? Porque había que tenerlo escondido. Yo no sé qué trámite hacían para que no se enteraran de los pañales. O sea, mire todo lo que se derivó escondiendo ese muchacho 3 meses. Y cuando ya iba entrando al cuarto, Jocabed le dice a Amram, su esposo: papi, este muchacho está grande, tiene unos pulmones, ya no lo podemos esconder más. Y es cuando viene el proceso para que la hija de Faraón lo tome. Pero quiero destacar allí en el versículo 23, ¿por qué lo ocultaron? Note bien la razón por la cual lo escondieron. Ay, pastor, porque era muy lindo. Pastor, porque era un bebé. Pastor, porque... Pero miremos aquí exactamente. Verso 23. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Dígame usted, ¿qué hijo no es hermoso? Para todo papá, el suyo es único. La hija suya es única. Es una belleza, ¿sí o no? Y somos tan impresionantes que el bebé nace y apenas está empezando a formar sus partes, pero ya nosotros les adjudicamos todas las partes. Ay, la nariz del abuelo, la boca de la mamá, los ojos del tío, mejor dicho, todo. Pero apenas está empezando. Y uno dice: ¿cierto que es lindo? Tan bello el niño, tan bella la niña. Ay, esa niña, sí, al fin y al cabo Sanabria tenía que ser linda, ¿no? ¿Cierto? Y entonces uno le echa todas esas flores. No, hermano, ahí no habla solamente de eso. Y yo me di a la tarea de qué quiere decir esa frase. Cuando los papás lo vieron, perdóneme, ya tenían 2 hijos. La mayor se llamaba María, el segundo se llamaba Aarón, y nace él, y sin duda alguna los otros fueron amados, fueron también hermosos. Pero ¿qué tenía este niño? ¿Qué vieron los papás?
Dice el verso 23, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, les traje, ¿verdad?, el significado de la palabra cuando dice le vieron. Se utiliza allí en la Biblia, en ese texto, el término griego eidó, o sea, le eidó niño hermoso, le vieron niño hermoso. ¿Qué significa esa palabra? Pues además de ver y de mirar, esa palabra griega significa tener información de. Cuando ellos lo vieron, no simplemente veían un niño hermoso, sino que recibieron del cielo una información especial. Dios les habló a su corazón y les dijo, Él será el libertador de Israel. Lamentablemente, cuando nosotros no somos sensibles al Espíritu, ¿qué decimos? ¡Qué niño tan cansón! Esta tormenta que me mandaron, quítese de aquí, cállese, estorbo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, impulsados por nuestras heridas, por nuestros enojos, porque tal vez así nos formaron, repetimos con nuestros hijos eso. Pero ellos recibieron una información de Dios. Luego significa comprender, eso es otro significado. Una cosa es recibir la información, otra cosa es comprenderla. Comprender el significado de alguna manera Dios abrió su entendimiento y ellos lograron comprender que había un gran plan con ese niño. Que ese niño sería un gigante de la fe. Que ese niño sería un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Usted sabía que su hija va a ser un poderoso instrumento de Dios? Si va a ser profeta, yo no sé. Si va a ser ministro de alabanza, o tal vez va a ser una arquitecta, una doctora, yo no sé, pero donde Dios la ponga, de su corazón debe emanar la luz de Cristo y de su boca debe salir el consejo de Dios. Llevar la vida de Cristo donde vaya, influenciar a los que están a su alrededor, porque es una embajadora de Cristo. Y lo mismo sucede con tu hijo. Tu hijo no es una carga, tu hijo no es un problema, no es esa cuestión de, ay, Dios mío, este karma que me tocó a mí. Váyase con el tío 15 días, 2 meses. No. Cambiemos la manera de mirar. Tenemos que ver como Dios ve. Nuestros hijos son un poderoso instrumento de Dios. Y cuando yo empiezo a ver eso, entonces mi fe se hace fuerte. Y mi fe me lleva a orar por ellos. Mi fe me lleva a declarar la palabra de Dios. Mi fe me lleva a involucrarme para que Dios mueva su mano y su plan se cumpla en nuestros hijos. Entonces la fe, vemos aquí la fe de los padres de Moisés los llevó a ser valientes y a proteger a su hijo. En segundo lugar, vamos a ver que la fe nos conduce a la toma de decisiones correctas. La fe nos conduce a la toma de decisiones correctas. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Muchas veces nos hemos equivocado. Tal vez algunas decisiones las tomamos de manera apresurada y nos endeudamos. ¿Quién sabe cuántos millones a quién sabe cuántos años? Tal vez apresurados por un momento de ansiedad, hicimos ciertos compromisos o pactos de los cuales luego nos arrepentimos, quiero decir, sociedades empresariales, etcétera. Pero motivados por la ansiedad, no fuimos realmente reflexivos, no fuimos de pronto allí pausados en el asunto. ¿Cuántas veces en un momento pasional, en un momento de enojo, de ira, dijimos cosas terribles? Dios mío, y después de que las palabras salen de la boca, es un asunto difícil volver a recogerlas. Pero la fe nos lleva a tomar decisiones correctas. Leamos Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés,
En el versículo anterior vimos la fe de los padres. Ahora vamos a ver la fe de Moisés. Verso 23, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, tenía 40 años. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dígame usted a quién se le ocurre. Porque a mí se me hace que usted más de una vez ha pensado en su momento de crisis económica, ¿sí? Cuando la billetera está solo con almanaques, la nevera, como dicen por ahí, parece una piscina, no hay sino agua, y el closet, no, un poco vacío, prendas de hace años, envejecidas, que usted dice, uy, esto ya huele a Noé, esto ya hay que arreglarlo, hay que ya... Pero quisiéramos hacer ciertas cosas y no hay la economía para hacerlo. Entonces llega uno como a un momento de crisis y dice uno, Dios, ¿por qué yo no fui hijo de los reyes de Inglaterra? ¿Por qué aquí en Colombia, con mi mamá y mi papá, esa cigüeña tomó la dirección equivocada, Señor? Y en esos tiempos de dificultad nos lleva a cuestionar muchas cosas. E impulsados por eso, podemos tomar muy malas decisiones. ¿Cuántos jóvenes entran a la pandilla por eso? Porque quieren salir adelante rapidito con 2 o 3 vueltas, dicen ellos, sin necesidad de estudiar o sin necesidad de trabajar. Y Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón. Así que para mí él era el príncipe y por lo tanto candidato al trono de Egipto. Hágame el favor. Pero mire lo que dice, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, o sea que él tomó una decisión. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cómo soltar semejante cantidad de privilegios, semejante lugar de bendiciones, entre comillas, todo aquello a lo cual él tenía acceso porque era el príncipe? Y él rehúsa, dice la escritura, para ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Ya aquí dice que gozar de los deleites temporales del pecado. Note la frase, deleites temporales del pecado. Genera un deleite, es temporal, porque el pecado paga con muerte. ¿Estamos o no? ¿Cuál es la paga del pecado? Así que es como cuando se lanza la carnada y el pescadito ve una lombriz grande, gorda, deliciosa que se mueve y le dice, ven. Sí, se come la lombriz, alcanza a capturarla, pero termina en un sartén, el pobre pescadito. Entonces hay cosas que nosotros inicialmente podemos hacer y sentirnos bien porque lo hicimos, pero después vienen los resultados. Y Moisés lo sabía, esto es lo interesante. Moisés lo sabía y Moisés dice, yo sé que Egipto tiene todo esto, Egipto me ofrece todo esto, pero no voy a tomar eso, porque yo me identifico con el pueblo de Dios. En aquel momento era el pueblo oprimido, era el pueblo esclavo, pero aún así él dijo, yo prefiero estar allí. Él menospreció la corte real por identificarse con el pueblo de Dios, porque él sabía que en la corte solamente se vivía un estilo de vida de pecado y que eso iba a traer terribles resultados. Versículo 26
Aquí nos dice por qué él tomó esa decisión. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Llega un momento donde tú vas a tener delante los tesoros egipcios, es decir, lo que el mundo te ofrece. El diablo te lo va a presentar. No vienen oliendo a azufre, ni con cachos, ni con cola, ni con un tridente ahí, con un tenedor bien terrible. No. Uy, eso viene bien presentadito. Viene en cajita de regalo, todo. Y acá usted ve la crudeza de seguir a Cristo, lo duro que es seguir a Cristo. Y usted tiene que tomar decisiones. Decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Y él dice, para mí es más tesoro los vituperios de Cristo. Esto es la calumnia, la ofensa, el menosprecio, lo que a Jesús le iban a hacer. Él dice, yo prefiero eso. Vamos a suponer, solamente a suponer, es una fantasía, que en Colombia se decrete que Colombia va a ser de régimen musulmán. Entonces se declara única religión, persecución contra todas las expresiones religiosas que no pertenezcan a la religión del Estado. Y se sanciona con muerte. El que no doble sus rodillas a Alá y lea el Corán, muerte. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por la fe en Jesús? Decisiones. Uy, pastor, usted es tan extremo. Decisiones. Perdóneme, hermano, pero si a veces por cositas sencillas hasta se deja de buscar a Cristo. Pastor, yo no volví porque me miraron mal. Repartieron torta de cumpleaños y no me dieron. El domingo pasado pasé por su lado y no me abrazó. Yo sé que nos reímos, pero es verdad. Y yo digo, Dios mío, ¿qué tal esto en tiempos de persecución? Que Dios nos ayude a todos. Pero yo aquí estoy viendo a un hombre que dijo, yo dejo todo eso por mi Cristo de la gloria. Yo dejo todo eso por amor a Dios. Pero mire por qué lo hizo. Vuelvo a leer el verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. Él soltó Egipto, soltó el derecho o posibilidad de ser dueño de los tesoros de la corte egipcia. Él soltó todo eso porque estaba mirando el galardón. O sea, lo que tú mires va a determinar tus decisiones. ¿Qué tú estás mirando? Porque eso vas a terminar decidiendo. Porque donde esté el tesoro del hombre, allí está también su corazón. ¿Qué tú amas? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué desgasta tus fuerzas? ¿Qué te hace despertar temprano? ¿Qué te hace pensar una y otra vez en aquello? Porque eso es tu tesoro. Eso es tu tesoro. Y ese tesoro determina tu estilo de vida aquí, en esta tierra. Si tú pones tu mirada, y con razón dice la Escritura, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué tú estás mirando? Piensa por un momento, ¿qué es lo que tú estás mirando? Y por eso el diablo usa tantas cosas en el mundo para que nos distraigamos mirando aquello y no mirando a Jesús. Pablo dice, buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué estás mirando?
Moisés estaba mirando el galardón. Y está hablando aquí de aquella corona celestial con todos los privilegios que eso implica. Él estaba mirando eso. Y por tener su mirada puesta en el galardón, él dijo, esto no va, esto no va en mi vida, esto lo desecho, no, yo tengo mi mirada allá. Amados, estamos en esta tierra, que nuestros pies estén en la tierra, pero nuestra mente en el galardón. Estamos en tiempos finales. Dice Pablo, tiempos peligrosos. Jesús dijo, hace 2000 años casi, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. El Señor viene pronto. Y usted y yo debemos tener nuestra mirada puesta en el galardón. En tercer lugar, y para serle sincero, este sermón nació de este versículo, porque era lo que venía a mi corazón, y es un desafío esto. Veamos por favor, dice, por la fe podemos ver al invisible. Oiga lo que dice allí. Por la fe podemos ver al invisible. Ver al invisible. Hebreos 11, 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué tal si todos a una sola voz leemos este versículo? Hebreos 11, 27. Téngalo allí, leamos todos al mismo tiempo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo primero que nos dice es que la fe impulsó a Moisés para salir de Egipto. Hay que salir de Egipto. Egipto representa esclavitud. Todo lo que tiene que ver con cadenas, ataduras, cosas que nos atan a la vida pasada. Rompe todo vínculo que te una con el pasado. Rompe todo aquello que alimente lo que te produzca deseo de volver a la vida anterior, a Egipto. Hay que salir de Egipto. Y por la fe Moisés salió de Egipto. Dice también que por la fe no temió la ira del rey. Él no temió la ira de Faraón. Entonces, hermanos, la fe es el antónimo del miedo. Y miren ustedes que funcionan de la misma manera con efectos diferentes. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me explico. Cuando una persona tiene fe, tiene la certeza de las bendiciones que vienen. Cuando una persona tiene miedo, tiene la certeza de la tragedia que viene. Cuando una persona tiene fe, tiene la convicción de lo que no se ve. Cuando una persona tiene miedo, tiene la convicción de lo que no se ve. La persona cree y dice, ay, yo no sé, yo tengo como un miedo, como una cosa, como una angustia, algo malo va a pasar. ¿Ve? Cuando la persona tiene fe, entonces la persona dice, yo tengo la certeza de que Dios me va a ayudar. Yo no sé cómo, esto está complicado, me dan malas noticias, me dicen que, pero yo creo que Dios me va a ayudar. Y yo tengo fe, yo tengo la certeza y la expectativa de las bendiciones que vienen. Perdóneme, pero hace un año y un poquito más no era sino una expectativa el templo en el que íbamos a estar. Y ayer lo vimos, ahí está. Eso es la fe. Pero también está el antónimo, que es el miedo. Entonces, al final, tú decides qué va a gobernar tu corazón. Claro, cuando llegamos a Dios, venimos con una vida donde nos han infundido miedo, nos han infundido complejos, nos han infundido cantidad de cosas.
Y llegamos a la vida cristiana y tenemos que despojarnos de todo eso. Tenemos que desaprender, sacar eso de ahí, despojarlo y recibir lo nuevo de Dios. Porque vienen cosas grandes de Dios. Vienen bendiciones grandes del Señor. Pero aquello que vamos a conquistar, porque Moisés es ese conquistador, ¿verdad?, el que atravesaría el desierto para llevar a Israel a la tierra prometida. Esa conquista, esa victoria, demanda de la persona fe, confianza en Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios ha mandado provisión cuando las puertas se cierran? ¿Cuántas veces Dios te ha restaurado, te ha levantado del lecho de enfermedad? ¿Cuántas veces Dios ha librado a tus hijos? ¿Cuántas veces usted ahora puede decir: yo tengo una cantidad de experiencias donde solo Dios me podía ayudar? Y aquello que sucedió en el pasado, esa obra sobrenatural de Dios, Él lo hizo por amor. Y sigue siendo el Todopoderoso, lo que nos garantiza que lo seguirá haciendo. Entonces, cuando yo enfrento un escenario difícil, yo puedo tener una actitud de fe o puedo tener una actitud de miedo. Es también la decisión de la actitud que yo voy a tomar. Es mi decisión. Yo decido si ante un problema me voy a un rincón a llorar, caigo en depresión y me voy a comer un gusanito, o si me hago al otro lado y tomo la fe, no, voy a luchar por esto, voy a ir adelante en el nombre del Señor. Pastor, pero es que me duele mucho. A mí también muchas cosas me han dolido. Y voy a llorar. Y me seco los ojos y bueno, Señor, ayúdeme ahora porque vamos para adelante. Vamos para adelante. Yo tengo la certeza que tú me vas a ayudar. En medio de toda esa crisis nos dice la Biblia cómo Moisés logró vencer. Verso 27, la parte final. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a mirar aquí, yo traje unos significados. Primero, se sostuvo. No les traje la palabra griega, hermano, para no enredar el sermón. Entonces les traje más bien. Pero los significados que les estoy mostrando acá son significados de los términos griegos bíblicos usados en ese texto. La palabra se sostuvo traduce también mantenerse firme y perseverar. ¿Cuántos aquí han querido tirar la toalla alguna vez? Listo, somos como 6. Yo he querido tirar la toalla, la sudadera, tú. Pero gloria a Dios que Él no ha dejado. Yo tiro la toalla pequeña y Él me tira una más grande. Y digo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Pero cuando yo leo de estos hombres de Dios, hombres, como dice Santiago, con pasiones similares a las nuestras, veo que el Señor hizo grandes cosas con ellos, no necesariamente por sus inmensas virtudes, sino porque el Señor los fortaleció. Él se sostuvo, o sea, él perseveró. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia nos muestra que Moisés era un hombre con problemas, Moisés era un hombre con miedos, Moisés era un hombre con complejos, Moisés era un hombre que tenía problemas hasta para administrar su hogar, con miedos porque él no quería dirigir la nación de Israel por el desierto, con complejos porque le dijo al Señor: Señor, yo no sé hablar. Tenía 80 años hablando. Señor, yo no sé hablar. Y digo que tenía problemas para administrar la familia porque fue el suegro Jetro el que le llevó la esposa y los hijos. Vean, hermano, aquí le traigo su esposa y sus hijos, no suyos. Dice la Biblia en el libro de Éxodo. Era un hombre con fragilidades, con debilidades como nosotros. Pero el Señor lo había escogido. Y el Señor no permitió que él tirara la toalla. ¿Por qué? Porque se sostuvo, perseveró. Pero mire la siguiente frase que nos dice cómo logró hacerlo: como viendo. Entonces yo fui a mirar la palabra griega y la palabra significa, en primer lugar, entender. Ah, bueno, sinónimo. Pero ¿qué me dice del siguiente significado? Perdón, mirar. Mirar es sinónimo de ver, pero mire que usted que la palabra griega, viendo, también significa entender. Viendo allí, ver allí también significa entender. O sea que hay diferentes maneras de ver. Usted ha escuchado que a veces una persona dice: ah, pues yo sí lo vi, pero no entendí. ¿Sí le ha pasado?
¿Usted le ha pasado que a veces una persona lee un chiste y el otro, ¡juá, juá, juá, juá! Yo no veo. Es que significa tal cosa. ¡Ah, ja, ja, ja! Y eso se ríe y se ríen más que uno. Y no se queda como, ¿cierto? Porque no vieron al principio. No vieron. Usted observa que la manera de ver de la mujer tiene una capacidad para percibir, para fijarse. Por eso yo a mi señora le digo, mami, ¿esto cuánto tiene? Porque ella es. Si yo digo 2 años, no, papi, son 3 años, 4 meses y 2 semanas. Ve, haga la cuenta, Y yo, sí, mi amor. La mujer tiene esa, ¿cierto? Era un sábado por la noche, 7 de la noche, tocaste la puerta 3 veces. Yo me acuerdo. Ahora, esta palabra nos está diciendo que él vio. Entonces no solo miró, sino que él comprendió. O sea que yo puedo comprender no solo cuando me están hablando, yo puedo comprender cuando estoy viendo. ¿Y qué fue lo que Moisés vio que lo llevó a comprender? Ahí lo dice, siguiente palabra. Él vio al invisible. Él pudo perseverar, él fue capaz porque se sostuvo viendo al invisible. Y esa es la lucha que a veces nosotros tenemos, pastor, pero ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, no lo toco, no lo siento. ¿Dónde está Dios? Y Cristo grandote, poderoso al lado. Y uno entra en esa crisis, ¿por qué? Dice que él veía el invisible. Entonces les traje la palabra griega. Esta sí la anoté. Ahí la palabra que se utiliza es aoratos. Y esa palabra significa que no se ve. El invisible no se ve. Aoratos. Cuando decimos que no se ve, es que mis ojos naturales no lo ven. Pero ¿sabe que la Biblia habla de otros sentidos? Pablo habla, por ejemplo, de los ojos del entendimiento. Y Pablo ora y le dice a Dios, Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Abre los ojos de mi entendimiento. Los ojos del entendimiento. Entonces hay unos sentidos espirituales. Hay un oído natural y hay un oído espiritual. Hay un olfato natural y hay un olfato espiritual. Hay olores naturales y hay aromas espirituales. Pastor, pero yo nunca he visto nada. Por eso hay que orar para que se le abran los sentidos, para que se activen los sentidos y tú puedas ver. Es decir, pastor, yo vi un ángel en el culto. Pastor, estaba orando en mi casa y yo vi algo, un manto oscuro que venía sobre mi hijo. Bueno, a orar. Pero cuando no vemos, ¿qué pasa? Tropezamos con todo. Cuando usted se despierta a las 2 de la mañana y todo está oscuro y usted dice, ¿dónde está el interruptor del bombillo? ¿Dónde está? Y se da con la pata de la cama en el dedo pequeñito. Usted ve estrellas nomás. Usted en ese momento eso sí puede ver. Porque cuando está oscuro tropezamos. Escúchame, cuando está oscuro tropezamos, no sabemos a dónde ir. Pero cuando tus sentidos espirituales se activan, tú ves, sabes qué caminos seguir, ves lo que el enemigo está haciendo y eres acertado en tus oraciones, acertado en tu batalla espiritual. De lo contrario, ¿para dónde va Vicente? Así es. Ahora, esta palabra aoratos me llamó la atención porque aparece en otro versículo que les traje aquí. Miren ustedes. Y es Romanos 1:20. Le puse la palabra aoratos ahí. Dice, porque las cosas invisibles, el término griego allí es aoratos. Interesante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
leo acá abajo, dice, siendo entendidas por la medio de las cosas hechas. O sea, puedo entender cuando yo observo la creación. Cuando yo observo la creación, entonces yo puedo ver las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Cuando miro lo que Él ha hecho. Por eso yo le decía ahora, mira, observa cuántas veces te ha bendecido, cuántas veces te ha protegido, cuántas veces te ha guardado. Observa. Ahora bien, aquí es partiendo de lo natural para pensar en su eterno poder y deidad, pero el Señor también nos abre nuestros ojos. Yo estoy seguro que Moisés lo veía a Él. Hermanos, a Moisés se le mostró el modelo del tabernáculo celestial para que construyera el terrenal. Yo quiero decirles que Dios nos quiere hacer más sensibles al ámbito espiritual. Y que Dios lo tome de su mano y le enseñe en la escuela del Espíritu las cosas del ámbito espiritual. Para que seamos hombres y mujeres entendidos de los tiempos que vivimos y de cómo debemos enfrentarlos. Y finalmente en el punto número 4, termino aquí con esta porción, la fe en la sangre del Cordero. Amo la sangre del Cordero. Amo la sangre de Jesús. La sangre del Cordero. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hay un poder tan impresionante en la sangre del Cordero. El diablo tiembla cuando nosotros declaramos con fe: hay poder en la sangre del Cordero. Lea conmigo Hebreos 11:28. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Pregunta: ¿de quién habla? De Moisés. Moisés celebró la Pascua, entonces fue el sacrificio de aquel corderito cuando salían de Egipto, porque la sangre del Cordero libera. La sangre del Cordero nos permite salir de la esclavitud, de la adicción, de las cadenas demoníacas, de las ataduras. Nos permite salir porque la sangre del Cordero libera. Y esa es la Pascua, ¿no? Dice el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Hermanos, por la Pascua, y Pablo dijo que Cristo es nuestra Pascua, por la Pascua Moisés y todo el pueblo salió de la esclavitud. Por la aspersión de la sangre de ese cordero, por favor leamos el versículo completo, dice: y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces tomaron de la sangre de ese corderito y la aplicaron en los marcos de las puertas. Entonces cuando vino el que traía el juicio, el ángel del Señor trayendo el juicio, en las casas de los egipcios moría el primogénito, pero en las casas de los israelitas no había muerte de los hijos, porque ya había muerto un cordero. El Dios Santo juzgó a ambos. El juicio para los egipcios fue la muerte de sus primogénitos, y el juicio para los israelitas fue cancelado porque un corderito murió por ellos. Entonces me pregunto, si poderosa fue la sangre de un animalito, ¿cuánto más poderosa es la sangre del Cordero de Dios Jesucristo nuestro Señor? Esa poderosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gloria a Jesús. Y de eso tenemos nosotros que apropiarnos y decir: caramba, si esa sangre de animales, que era figura del que había de venir, logró la liberación de ellos, logró salvar a sus familias, cuánto más la sangre del Cordero significa para nosotros libertad y salvación para nuestras familias y salvación para nuestros hijos. Y ahí estamos hablando de fe. Tu familia no se va a destruir, tus hijos no se van a perder. Dios está esperando que tú te levantes cual Moisés, que te sostengas como viendo al invisible. Y si tú dices: pastor, yo vine a este culto, voy a tirar la toalla, pues recógela en el nombre del Señor
y acércate a Él y dile: Dios, dame tus fuerzas. Dame tus fuerzas, Señor. Abre mis ojos y ayúdame a mirarte. Ayúdame a mirarte, Jesús. Ayúdame a contemplarte y ayúdame a enamorarme de ti. Ayúdame a tener fe, porque pase lo que pase, yo quiero seguir en tu camino y quiero ver tu mano manifestada en mi vida y en mis hijos.